Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio de Daf Yomi, la Gemara en español, de estudio diario de una página de Gemara. Hoy vamos a estudiar la página 154 del Tratado de Shabbat, en el último de los 24 capítulos de nuestro tratado, y vamos a comenzar en las últimas líneas de la página 153 que estudiamos ayer. Vamos a compartir el material para todo el mundo. Vamos a poner un poquito más grande. Estamos ahí en la página 153. Aquí. Muy bien. Habíamos estado viendo la Mishnah que nos decía que cuando una persona se había encontrado en el límite estaba caminando y llegó Shabbat, ¿qué es lo que tenía que hacer con las cosas que tenía junto con él? Es decir, si el viernes estaba haciendo sus cosas y estaba caminando yendo hacia su casa, por ejemplo, y de repente se le hizo de noche, llegó Shabbat, bien, qué es lo que tenía que hacer con su monedero, si lo tenía que dárselo a un no judío, si tenía que ponerlo sobre el animal. Muy bien, y entonces ahí llegamos a este tema de mejamer. Mejamer es guiar al animal. Entonces dice así, Amar Rami Barjama, dijo Rami Barjama, a mejamer a Jarbejemto, una persona que viene a guiar a su animal, que está cargado, Beshabbat, en Shabbat, Beshogeg, y lo hace Beshogeg, lo hace sin saber, que está prohibido, sin saber que es Shabbat, Hayab Hatat. En ese caso tiene que traer una ofrenda de Hatat, una ofrenda delictiva. Bemezid, Hayab Skila. Pero si lo hace sabiendo, ¿sí? Con conocimiento de causa, como se dice, entonces tenía la pena de Sekila. Es decir, una de las 4 mitot bedin, una de las 4 condenas de muerte que traía el betadín, que era por apedreamiento. Pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Llamar Raba, dijo Raba, llamar claro lo que dice el versículo. Lota hace kol melajá, ata ubehenteja. No harás ninguna labor, tú ni tu animal. La Torá vino a unir ata con behemteja, es decir, los vino a poner juntos para enseñarnos algo. Behemto dumia de, es decir, que lo mismo que le ocurre al animal le ocurre a la persona. Es decir, hacer una melajá, hacer una labor prohibida a través de su animal, es como hacer una labor prohibida por sí mismo. Mahu, de la misma manera que si él hace una melajá, beshogeg, hayev hatat, bemezid hayab skila. Si la persona hace una melajá, una labor prohibida en Shabbat, sin saber, tiene que traer una ofrenda, y si lo hace sabiendo, tiene que ser condenado por el betadín a muerte. Entonces también, behemto, si hace una labor a través de su animal, nami también, beshogeg hayab hatat, Bemezid Hayab Skila. Si lo hace sin saberlo, entonces es Hayab Hatat, tiene que traer la ofrenda, y si no, tiene pena de muerte por el betadí. Amarrab dijo Rabba, Shtesh de Shuvot Badabat. Tiene un montón de respuestas sobre esto. Dice Jada, la primera cosa, Torah Hadi Elahem, la Ose Bishgaga, Vean Nefesh Shetase Biyatrama, Uksha Kola Torah Kula la Bodazara. Ma Bodazara de Avid Maase Begufe, Ahanami, a David Maase Begufe. Es decir, aquella ley que viene a hablarnos sobre la ofrenda de Hatat, la ofrenda delictiva que tiene que hacer que tiene que tener una persona. ¿Se aprende de qué? Se aprende de la prohibición de la idolatría. Es decir, una sola ley será para vosotros, para aquel que lo hace sin conocimiento. Pero la persona que lo hace, Beyadrama, sabiendo, con la mano elevada, sabiendo lo que está haciendo. Entonces aquí vemos que toda la Torá condicionó las transgresiones de Shogeg sin saber a la Abodazara. Entonces, de las leyes de la Abodazara, de la prohibición de Abodazara, aprendemos para todas las demás. Y entonces dice, Ma Abodazara de Abid Ma Segufe. Es decir, igual que la idolatría es un acto que se hace, él mismo lo hace él mismo. Y ahí es donde tiene que traer la ofrenda. A Hanami, también aquí, a de Abid Ma Segufe. Es decir,
el hecho de guiar al animal no está haciendo un acto con sí mismo, sino que lo está haciendo únicamente diciéndole al animal con palabras. ¿Sí? Porque el que dirige al animal lo hace diciéndole, ven, ven, por aquí, por aquí. Bien. Entonces no está haciendo lo mismo, no está dentro de la categoría de la bodazara. O sea, en cuanto a la ley, no se puede equiparar a la bodazara, porque la bodazara la persona lo hace con su propio cuerpo. Aquí, guiar al animal no lo está haciendo con su propio cuerpo. La transgresión, es decir, el cargar en Shabbat. Entonces dice, veo otra cosa, otra respuesta te voy a dar. A Mejalel eta Shabbat, esa persona que transgrede Shabbat, ¿sí? Sobre el cual dice que tiene la pena de sequila, de ser apedreado por el Betadín. ¿Cuándo es eso? Cuando transgrede Shabbat, es decir, esto ocurre cuando la persona transgrede algo que por su inadvertencia, entonces tiene que tener una ofrenda, pero si lo hace sabiendo, tiene pena de muerte. Dijimos. Mijlal de Ika mide. Ahora, Melajá Shabbat. Puesto que los trabajos de Shabbat están prohibidos por la Torah. Den Hayabim Ashigato Hatat. Veras de Donosquilá. Que no tienen la prohibición, perdón, no tienen el castigo de por inadvertencia de traer una ofrenda y no son apedreados. Umainihu. Entonces, ¿cuál es esa labor que en Shabbat no tiene ese tipo de castigo? Lab de Mehamed. ¿Acaso no es el hecho de guiar al animal? Entonces ponga la Gemara y dice, no es eso. Litjumim, estamos hablando de los tejumim, es el caso. Vealiba de Rabbi Akiva, y según la opinión de Rabbi Akiva, Veabará también podría ser el hecho de prender fuego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torá nos saca de la regla general, lo te va aruesh bejol moshebotejem beyom Shabbat. Y de ahí Rabbi Akiva aprende que esa vara la sacaron para Lelav Yatzat. ¿Sí? Aliba de Rabbi Yossi, Rabbi Yossi dice eso. Es decir, que la labor de prender fuego, según Rabbi Yossi, que opina que no se tiene que traer por ella hatat o sequila, sino que solamente es lo que recibe castigo, recibe golpes. Entonces dice Rav Zvid, Mat Neaji. Pasamos a la siguiente página, perdón, vamos a ir pasando. Y dice así, Rav Zvid enseñaba así las palabras de Rami Barjama. Amar Rabbi Barjama, dijo Rabbi Barjama, Amehamer Ahar Behema Beshabbat. Una persona que está detrás del animal guiándolo en Shabbat. Beshogeg en Hayab Hatat. Si lo hace por inadvertencia, no tiene que traer una ofrenda de Hatat. Bemezid, pero si es sabiendo, Hayab Skila sí que tiene la pena de sequila, de apedreamiento. Etibraba y preguntó Raba. Y dice, Amehalel el Shabbat Bedabash Hayabim Mashigi Gato Hatat Hayabim de Donoskila. Cuando enseñamos que una persona que transgrede Shabbat por aquello que si lo hace sin saber tiene que traer una ofrenda de Hatat y si lo hace sabiendo tiene la pena del betadín, de muerte. En Hayabim Ashigato Hatat, en Hayabim de Donoskila. Pero tenemos que ser meticulosos con las palabras. Porque si nos dice que en este caso sí tiene Hatat y sí tiene Skila, entonces si no tiene por transgredir de manera involuntaria hatat, entonces tampoco tiene por transgredir de manera voluntaria skila. Y esto es una dificultad para Rami Barjama, que opina que aquella persona que guía al animal beshogeg no tiene hatat, pero si lo hace bemezid sí tiene sequila. Entonces la Gemara rechaza esto y dice, Mikatane, ¿acaso está escrito en la Bereitá esto que estamos haciendo, la puntualización? En hayabim hatat hule. Es decir, está escrito que no tiene la obligación de tener una ofrenda de hatat. Aji que amar. Así es como quiso decir el Tana, el sabio de la Bereitá. Algo por lo que se tiene que tener una ofrenda delictiva por hacerlo de manera inadvertida. Seguro que Hayabim al Zedonosiquila. Seguro que hay que traer, seguro que por hacerlo de manera voluntaria y con conocimiento de causa tiene la pena de esquilá, del apedreamiento. Pero hay algo que no tiene que traer una ofrenda
delictiva si lo hace sin saber. Y si lo hace sabiendo, sí que tiene sequila. ¿Y qué es eso? Mejamer. Es justamente este caso. En este caso sería, vamos a decir así, la excepción, que a pesar de que si lo hace sin saberlo, no tiene que traer hatat, si lo hace sabiéndolo, tiene que traer, tiene pena de sequila en el betadí. Ahora, Ajua de Rabmari bar Rachel. Raba, el hermano de Rabmari, el hijo de Rachel. Gamrilei hay quienes dicen que era Abúa, que era Raba Abúa, el padre de Rabmari bar Rachel. Pregunta sobre nuestra Gemara. Lelishna de Batra, según las últimas palabras, que vienen a decir que Raba era el padre de Rabmari, Kashia. Ahí tenemos una dificultad. Ha de Rab, Akshere, le Rabmari, Barrachel, Umañe, Befursaya de Babel. ¿Por qué hay una dificultad? ¿Sí? Porque es necesario. O sea, viene a preguntar, ¿por qué es necesario que Rab venga a permitir a Rabmari ¿Qué es lo que pasó aquí? Pasó que Rabmari vino a, a darle el animal en Shabbat al shoter, al policía en Babel. ¿Por qué? Y dice, ¿acaso no era un judío? ¿Sí? Entonces no debería. Share Aviv, allá Rabba, porque el padre de este shoter era Rabba. Entonces la Gemara rechaza esto y dice, Dilmatre, ¿sí? Entonces vamos a entender así, Mari bar Rachel Habu. En realidad era Mari, el hijo de Rachel. Haehad ben Gerim, Sheoto Utzrach Rab Leachshir. Es decir, que era hijo de conversos y a él le hicieron, Rab hizo que fuese necesario Leachshiroto, es decir, admitirlo. Viajar allá, Benosha Rabba, y el otro era el hijo de Rabba. De todas formas, ese Mari bar Rachel, Habab Matnele Leha Shamate. ¿Qué es lo que pasó con ese Mari bar Rachel? Enseñaba según aquello que había escuchado. Mishme de Rabbi Yohanan Liftor. El nombre de Rabbi Yohanan de decir que estaba exenta la persona. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Amehamer, Ajar Behemto, Beshabat, Patur, Miklum. Es decir, aquella persona que guía su animal en Shabbat está exento de todo. Mehatat, Beshogeg, Mesekila, Bemezid. Tanto de la ofrenda si lo hace sin saber, como del apedreamiento si lo hace sabiendo. Y entonces explica la Gemara, Beshogeg lo mehayev hatat, si lo hace sin saber, no tiene que traer la ofrenda porque es de ukshako la Torah kula la bodazara, porque toda la Torah vino a equiparar el shogeg con la bodazara. Todo lo que se hace beshogeg, las leyes se aprenden de la idolatría. ¿Y cómo es? Dice, y aquí, como dijimos, pues la idolatría se hace con la persona misma y ahí es cuando beshogeg tiene que tener una ofrenda. Pero aquí el mejamer no está haciendo nada con su cuerpo, simplemente está hablando con el animal. Entonces no está transgrediendo Shabbat con su cuerpo y entonces, por lo tanto, no tendría que traer hatat, no es lo mismo que la idolatría. Bemezid nami lo mejayev. Ahora, Rabbi Yohanan, si lo hace con conocimiento, tampoco decía que esa persona tenía que ser sentenciado a apedreamiento. Ditnan, pues enseñó en el Tratado de Sanedrín una persona que transgrede Shabbat de una manera que si lo hace sin saber tiene que traer una ofrenda y si lo hace sabiendo tiene pena de apedreamiento, tenemos que puntualizar. Esta cosa en Hayabim Hatat, en Hayabim quiere decir que si por hacerlo sin saber, si no tiene Hatat, entonces tampoco tendrá, haciéndolo a sabiendas, Sequila, apedreamiento. Y entonces la Gemara añade, Ubelav, y además estamos hablando de una misma Lota se. Belav, Nami lo mehayev. Tampoco se le castiga de esa manera.
Ya vale lav shenitan le azhara mitad bedin. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una prohibición lotase que requiere de una advertencia por parte del betadín. Es decir, para que una persona llegue a tener pena de muerte, tenía que ser advertido por dos testigos de que esa acción que él iba a hacer estaba prohibida y que si lo hacía iba a tener pena de muerte. Y si aún así lo hacía, entonces ahí es cuando tenía que ser llevado frente al betadín para ser juzgado por eso. Bejol lav shenitan le azara mitad bedin en lo kinalab. Y toda misbah lota hace que necesita una advertencia del betadín, no se le da malkut, no se le da castigo corporal por ello. Perdón un segundo. Creo que no mandé lo del Dafyomi a los demás grupos, ¿verdad? Ay, perdón un segundo. A nivel shiur. Perdón un segundo. Ya ha vuelto el señor Ariel. Ahí estamos. Perdón por el retraso. Me olvidó enviar esto. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Entonces dice, a filo de man de amar, loquín. Entonces, incluso para aquella versión, aquella opinión que dice que sí se le da castigo de Malkut. Bien, tenemos todo un tratado que estudiamos, que se llama el Tratado de Makot, ¿sí? De esas prohibiciones de la Torá que tienen como castigo recibir 39 golpes, ¿sí? Entonces, incluso para aquella opinión que dice que sí se le da Malkut, ¿sí? Sobre un lab, sobre una misbah lota, que necesita una azara, es decir, una advertencia del betadín. El que es mejamer, el que está guiando en Shabbat a su animal, no recibe malkut. Porque si fuese así, lector rahamanam, porque debería haber escrito entonces la Torah, lota hace con melajá, teja. Es decir, el versículo que nos dice, no harás ninguna labor, ¿sí? Ni tú, ni tu animal, el atá estaría de más, está de más por algún motivo. Entonces, si fuese que va a recibir malkut, castigo corporal, entonces debería haber escrito lota se con melajá, vmteja y tu animal. Pero por el hecho de que dijo ata la malí, ¿para qué vino la Torah a añadirme tú? Hu nihu de mejaye. Ese vino únicamente para aquella acción que haces con tu cuerpo. Ahí es donde eres hayab, eres culpable. Pero al hacer una labor a través de tu animal, lo mithayev malkut. No tienes el castigo de recibir los 39 golpes. Perdón un segundo. Ok. Entonces seguimos y nos dices, y guía a la Hatzera Hitzoni. Dijimos en la Mishnah, la persona llegó al patio exterior. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía las cosas que se pueden desplazar en Shabbat, que las saque, ¿sí? Las quita del animal. Las cosas que no las puede sacar en Shabbat, no las puede mover porque son mukse, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que desatar la cuerda que la sostiene y que se caigan por sí mismas. ¿Bien? Entonces dice, Amar Rabuna, dijo Rabuna, ahí está, ejemplo, una que les de Jujit. Me vi Karimu Kesatot, Maniach Tachteja, Umatir, Jabalim, Beasakim Nofli. Es decir, que una persona está muy bien, llega el animal, se desatan las cuerdas y se cae la mercancía. Ahora resulta que esta persona tenía copas de Viena, de cristal de Viena, ¿sí? Es decir, tiene algo que es de cristal que se va a romper. Bien, entonces, si yo abro las cuerdas y dejo que se caiga, se me va a romper todo. Entonces, ¿qué? Dice, pregunta la cámara, entonces dice, perdón, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que poner almohadones debajo, soltar las cuerdas y que se caiga sobre los almohadones y de esa manera no se van a romper. Y entonces dice, pregunta la cámara,
Veja anantnan, ¿y acaso nos enseñó no teletakelim hanitalim beshabbat? Y que amar rabuna becarne de humana. Es decir, pero espera. ¿Acaso nos dijimos que las cosas que sí puede desplazar, que no son muxé, las puede sacar por sí mismas? Entonces, ¿por qué estos utensilios de cristal no los va a desplazar? ¿Por qué van a ser muxé? Entonces responde la cámara y dice, así es como dijo Rabuna, estamos hablando de carné de humana. Es decir, de los utensilios de cristal que utiliza el sangrador. Es decir, es un utensilio de un especialista. ¿Os acordáis que hemos hablado a lo largo de la Gemara en varios momentos? De que había una forma de curar que era hacer sangrados. Es decir, se cogía y se extraía sangre. Bien. Ahora, estos utensilios de cristal para extraer sangre son utensilios que no son utensilios normales, son utensilios de un humano, es decir, de un especialista. ¿Sí? Entonces, esos utensilios sí son muxe. De los yale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Shabbat yo no voy a hacer un sangrado y entonces no los necesito durante Shabbat. Y puesto que no tienen una función específica en Shabbat, entonces se consideran muxé y por eso no los puedo bajar del burro y los tengo que dejar caer. Pregunta la cámara. Deja acá, me bate el kelim ejano. Ah, espera, pero si los dejas caer, estás anulando un utensilio de su función principal. Y sabemos que en Shabbat no se puede le bate el kelim ejano. Ahora dice, responde la cámara y dice Beshilfe Zutre. Estamos hablando de utensilios de cristal que son pequeños, que se pueden dejar inclinar sobre una almohada y no se van a llegar a romper porque caen de pequeña altura. Muy bien, pregunta la cámara. Perdón, vamos a encontrar aquí el... ya pasamos a la otra, perdón. Me olvidé de pasar la página. Me fui. Me tive. Seguimos ahí entonces, dice Mitibe, vienen a preguntar, Shanino Beberita, estudiamos en una verita. Aitabe ejemtote a una tebel. El animal tenía en Shabbat, seguro, ¿verdad? Tenía tebel. Tebel, ¿qué es? Es cosecha de la cual no se separó los terumot y los maserot. Quiere decir que esa cosecha está prohibida consumirla porque todavía no se ha hecho válida para ser consumida. Porque no se separaron las partes que tienen que dushar. Entonces en Shabbat esa cosecha no me sirve para nada. No puedo hacer nada con ella, esas frutas. ¿Bien? Entonces dice, Haita behemtote una tebel, si su animal estaba cargado con tebel, ¿sí? Va a shishot o con linternas de cristal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Matire tajabalim, que suelte las cuerdas y que caigan. Veasakim noflim y las bolsas van a caer por sí mismas. Vealfa pi shemishtabrin, y a pesar de que se pueden llegar a romper estas linternas, ¿sí? No permitieron poner bajo ellas las almohadas o las mantas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar en el mismo problema que dijimos antes, que me bate el kelime janó. ¿Por qué? Porque esa almohada, ¿para qué sirve? Para apoyar la cabeza, ¿verdad? Ahora, si yo cojo esa almohada, la pongo debajo de algo que va a ser muxé y va a caer encima del muxé, yo estoy anulando la posibilidad de utilizar esa almohada y eso es una prohibición en Shabbat. Le responde la Gemara y dice, Hatam, ¿sí? La vereitá, ¿de qué está hablando? Bekulsa, es decir, de trozos anchos de cristal con los cuales se hacen las ventanas. ¿Sí? Y puesto que no hay pérdida al romperse, ¿sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas se va a recortar ese cristal en trozos más pequeños. Entonces, le tiro la karim, ve que entonces no permitieron poner bajo ellos almohadones o mantas. Pero aquí en estos utensilios, en donde hay una pérdida por el hecho de que se rompan, entonces está permitido poner almohadones y mantas. Perdón, me perdí. Mutar la T. Entonces viene a traer una prueba a la Gemara y dice,
Daikanami, tenemos que le dayek, tenemos que puntualizar también las palabras de la veredad, porque así dice, de Katane, Dumia de Tebel. Es decir, ¿por qué utilizó justamente el ejemplo del Tebel, de esa cosecha que no está permitida? Ma Tebel de lo Hazile, es decir, puesto, y de la misma manera que el Tebel no tiene ninguna utilidad para él en Shabbat, porque es Mukse, Afahanami, entonces también las linternas, estamos hablando de tal manera, de lo Hazile, que no tiene ninguna utilidad para él. Pregunta la Gemara, en Bereitas 12, que es Bejatejot Shel Zehujit, Shen Efsed de Sheviratán. Si esta Bereita está hablando de trozos de cristal que no tienen una pérdida económica si se llegan a romper, Mai, entonces, ¿por qué la Bereita dijo Afalpi She Mishtabrin, a pesar de que se van a romper? ¿Sí? Y aquí entendemos, Mahu de tema Lefsed Muat Nami Hasheshu. Yo vendría a entender de aquí que incluso por una pérdida económica menor también debemos sospechar. O los Jajamín vinieron a prohibir. Kamash Malan. Por eso viene y aprende lo contrario. Nos viene a enseñar la Mishnah que no, si es una pérdida económica pequeña, entonces se deja caer de esa manera. Y no traigo los almohadones o las mantas. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, dice Rabbi Shimon ben Yochai, Haita behemtote una shelif, es decir, su animal estaba cargado con una carga de tebuá, de cosecha, que es tebel. Manía roshotachtea, pone su cabeza bajo la tebuá, un mesalcó lecharajer, y entonces la mueve con su cabeza hacia el otro lado. Y ahí se va a caer por sí mismo. Y nos cuenta la verdad y dice, Hamorosh el Rabban Gamliel haitate una de Bash. El asno de Rabban Gamliel estaba cargado de miel. Velora sale por acá, asmos de Shabbat, y no quiso quitarle la carga hasta después de Shabbat. Le mostré el Shabbat meta. Y al acabar Shabbat, el animal murió. ¿Por qué? Porque estuvo soportando ese peso. Durante todo Shabbat era un peso muy, muy pesado. Y el animal al fin, acabó muriendo por ello. Pregúntale a Gemara, de Hanantnan, Notel Kelim, Hanitalim. Espera, pero nuestra Mishnah nos enseñó que la persona puede sacar esos utensilios que sí se pueden desplazar. ¿Sí? Y la miel no es muksek. ¿Cuál es el problema de transportar miel en Shabbat? ¿Sí? Entonces responde la Gemara y dice que Shehidbish, es decir, esta miel se había empezado a estropear. ¿Bien? Bueno, y entonces si se había empezado a estropear, Hidbish le maijaze, ¿para qué le servía esta miel estropeada? Dice, lichtita de gamle. Se utilizaba esta miel como ungüento para las heridas de los camellos. Veyatir jabalim, veyapilu sakin. Entonces, ¿por qué no soltó las cuerdas para que cayese la miel al suelo? ¿Sí? Dice, Misteru Zeki. ¿Sí? Si llega a hacer eso, ¿qué pasó? Se iban a romper las, las jarras donde estaba almacenada la miel al caer sobre la tierra. Veyavi Karim, Vekesatot, Veyaniach Tahtejen. Entonces, ¿por qué no trajo almohadones o mantas para ponerlo debajo y que caiga ahí? Dice Mitnafe. Es decir, porque si hacía así, esas almohadones y esas mantas se iban a hacer desagradables. O Bekamebatel Kelim Mejano, y entonces sería como que está anulando un utensilio de su función principal, y además se volverían, ¿por qué? Porque se volverían Mukse, Mehamat Mius, es decir, Mukse porque es algo desagradable. Vejaika Tsar Balejaim, dice, espera, pero ¿cómo pudo permitir Rabban Gamliel que el animal muriese? Porque estuvo manteniéndole la carga durante todo Shabbat. Hay una prohibición que dice Tsar Balejaim, no se puede hacer sufrir a un ser viviente. Entonces debería haberle quitado la carga. ¿Por qué? Porque la prohibición de Tsar Balejaim es una prohibición de la Torá. Y la prohibición de Mebatel Kelime Janó, de anular un utensilio de su función principal, es una prohibición de los sabios. Frente a la prohibición de la Torá, por supuesto que tengo que transgredir la prohibición de los sabios. Entonces, ¿cómo responde? Y dice, Kasabar Tsar Belejaim, ni de Rabanán. Es decir, que Rabban Gamliel opinaba que la prohibición de Tsar Belejaim no era una prohibición de la Torá, sino que era una prohibición de los sabios. Muy bien, sigue entonces la Gemara contándonos.
Abaye, se encontró con Raba. ¿Qué es lo que estaba haciendo Raba? De acá, Meshafshef le lebere agab de Hamra. Se encontró con que estaba jugando con su hijo sobre el burro. En Shabbat le estaba poniendo sobre el burro de un lado y del otro. ¿Sí? Amarle le dijo a Abaya Raba, Ka mishtam eshmar. Espera, te estás utilizando un animal en Shabbat. ¿Sí? Ka mishtam eshmar bebalejaim. Y estudiamos que no se puede uno subir sobre un animal. Amarle le respondió Rabba Valle, Sedadinhen. En realidad, no estoy poniendo a mi hijo sobre el animal, lo estoy poniendo a los lados del animal. Uzadim lo gazrube un rabanán, y sobre los lados no decretaron los sabios. Mane temera, ¿cuál es el origen de esta ley? Ditnan, lo que se enseñó en nuestra Mishnah, matir jabalim vasakim noflim, es decir, que puede soltar las cuerdas y las bolsas van a caer por sí mismas. Mailad, beheber gvalke, gavalke, ¿sí? Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de dos bolsas que están puestas en los dos lados del jamor, del burro, y sus correas están atadas una con la otra. Y cuando viene a soltarlas, tiene que soltarlas dos juntas, ¿sí? Y tiene que acercar el burro para soltar las correas. Y entonces él se va a estar apoyando sobre el lado del animal, ¿sí? De Habu Leu Sedadin. Y entonces ahí que va a estar. Se encuentra que él se está apoyando, se está sirviendo del lado del animal. Es decir, en nuestra Mishnah lo que trata de decir Abaye a Raba es que en nuestra Mishnah del hecho de que tiene que desatar las correas, entonces la persona se va a estar apoyando en el lado del animal. Y entonces entendemos que si nuestra Mishnah nos dijo que esta es la forma que puede soltar la carga del animal, quiere decir que estaría permitido apoyarse en el lado del animal. Uzdadin, Logazrube, Urabanan, es decir, esto sería que se está apoyando en los lados, y los lados, sobre los lados del animal, no decretaron los sabios. Por lo tanto, está permitido hacer así con mi hijo de ponerle sobre los lados del animal. La Gemara rechaza y dice, no es así. Beheber aglavake. En realidad estamos hablando de otro tipo de unión de las alforjas. Estamos hablando de unas alforjas de los habus ladin, de unas alforjas que no se necesita uno apoyarse sobre los lados para soltarla. ¿Sí? Y dice, y por lo tanto, dice, Inami belachta. También podríamos explicar que estamos hablando de que estas bolsas tienen un tabaat, es decir, una argolla, ¿sí? Y yo paso la correa de una por la argolla de la otra y la correa de la otra por la argolla de una, y de esa forma yo puedo soltar las dos sin necesidad de apoyarme sobre el animal. Pregunta que me dice, Itibe, viene a preguntar de aquello que estudiamos en una Mishnah en el Tratado de Sukkah. Dice, Shtaim, Bide Adam, Vejad, Beilan. Una persona construye una Sukkah y tiene dos paredes que hizo la persona y una pared que es del árbol. Azúcar que será. La azúcar es válida. Venolim, pero no se entra a ella durante Yom Tov. ¿Por qué? Porque ese sejaj, ese techo del azúcar, está unido a la pared que está sobre el árbol. Y vamos a sospechar que va a venir a colgar sus utensilios de ese sejaj. Y se va a encontrar que está utilizando el ilán, el árbol, en Yom Tov. Es decir, antes la gente solía colgar cosas del techo del azúcar durante Yom Tov. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo esta ley que hemos dicho de Zdadim, es decir, los laterales. El hecho de que yo tengo el árbol sobre el cual apoyo el sejaj, bien, entonces en ese momento, si yo cuelgo algo sobre el sejaj, entonces es como si estuviese de manera indirecta apoyando sobre el árbol. Eso es lo que nos trata de enseñar la Mishnah de Sukkah. ¿Por qué yo no puedo entrar? De miedo a que la persona venga a colgar. Quiere decir que según esta Mishnah de Sukkah está prohibido utilizar el árbol de manera indirecta. Ahora, Mailab, ¿acaso no es de Hag Beilán? Dice, espera, ¿por qué está prohibido? ¿Acaso no es que aquí lo que hizo la persona es que agujereó el árbol para poner
para apoyar el sejaj en él. De Abuleus Dadim. Aquí estamos hablando entonces que está utilizando de manera lateral la prohibición. Uzdadim Asurim, y el lateral está prohibido, lo que dijimos de apoyar, de meter el sejaj dentro del árbol y apoyar algo sobre él. Esto se llama Zdadim y estaría diciendo que está prohibido. Explica la Gemara y dice, no, en realidad no estamos hablando de eso. De Jafie Ilan, en realidad estamos hablando de qué? Del caso de Anach, Sijuj y Labe. Es decir, estamos hablando de un caso de qué? De que el árbol tenía las ramas, de tal manera que yo las pude doblar las ramas y me hizo una pared, ¿sí? Y sobre eso, ¿sí? Y puse el sejaj de Kameshamesh Beilan. Y ahí estamos hablando de un caso de como una persona que está utilizando el ilán, el árbol en sí mismo. Lo bizdadab. No es que está utilizando sus dados, sino que está utilizando el árbol en sí mismo. Y por lo tanto está prohibido. Y por supuesto que usar de manera indirecta debería estar permitido. Preguntaré a Gemara y Aji, Emasefa. Pero si es así, fíjate lo que dice el final de esta Mishnah. Dice Shlosha de Fanot Hayu, Bide Adam. Si 3 paredes son que construyó el hombre, de Ahad Beilan, y una pared es del árbol, la azúcar es Kesherá, la azúcar es válida. Veolim, y se puede entrar en ella en Yom Tov. Y Medubar, Bejafie Ilan, si estamos hablando de que dobló las ramas, inclinó las ramas del árbol para hacer la pared, Ema Olim la Yom Tov. ¿Por qué podríamos entrar en Yom Tov? Porque si yo colgo algo de ese jaje, lo estoy colgando del árbol en sí mismo. El sejaj está apoyado sobre la cuarta pared, ¿sí? Que depende del árbol. Después la Gemara dice, ve el amai, es decir, ¿cómo vas a explicar entonces la Mishnah? Es como dijimos al principio, que estamos hablando de paredes que no son las ramas en sí mismas. Entonces dice, Bizdadim Asurim, Sof Sof, Amai Olimla. Es decir, si los dadim están prohibidos, ¿acaso, a fin de cuentas, no vamos a preguntar la misma pregunta? ¿Sí? ¿Por qué vamos a entrar en ella? Beyom Tov. Entonces responde, concluye Gamara y dice, El Hatam, en la Mishnah de Sukkah, ¿de qué estamos hablando? Bigvaza Parsachna, es decir, de un árbol que salen de él ramas que se extienden hacia los lados. Es decir, ya de por sí las ramas ya están extendidas. Quiere decir que la persona no tuvo que doblar las ramas para hacer esa pared. De Ilan Gufe Dofen Be Alma Hu de Shavie. Y el árbol en sí mismo ya es una pared de por sí. Pero no sirve más que como pared, no como lugar para apoyar el sejaj. Es decir, tenemos las 3 paredes y sobre las 3 paredes yo apoyo el sejaj, pero el árbol simplemente es una pared, no apoyo el sejaj en él, no apoyo el techo del azúcar. Entonces dice, la Gemara tiene una prueba, Dai Kanami. También vamos a ver de las palabras de la Mishnah, que estamos hablando de este caso, de Katane, porque se enseñó al final de la Mishnah. Zeaklal, esta es la regla general. Kol ilu sheyinatel hailan de jolal amor. Es decir, toda aquella azúcar a la cual yo le quito el árbol y la azúcar se mantiene, olim la Yom Tov, shema mina. ¿Puedo entrar en ella en Yom Tov? Efectivamente, entonces este tiene que ser el caso. Es decir, que el árbol solamente es la pared, pero yo no estoy apoyando el techo del azúcar dentro de ese árbol. Muy bien. Shema mina. Aquí está. Lema que tenai. Vamos a decir ahora que eso es como aquello que discutieron los sabios en la Mishnah, como esos Tanaim. En Olim la Beyom Tov, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Meir, Olim la Beyom Tov. Es decir, hay una discusión, vemos efectivamente que una opinión dice que no se puede entrar en ella en Yom Tov, ¿sí? Y otro, que es Rabbi Shimon ben Elazar, en nombre de Rabbi Meir, dice que se puede entrar en ella en Yom Tov. Mailab, ¿sí? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Dónde está la discusión? Temar Sabar Masurin, porque un sabio opina que los laterales, es decir, el uso lateral indirecto del árbol está prohibido.
Umar Sabar, Mutarim, y el otro sabio dice que el uso indirecto del árbol está prohibido, está permitido en Yom Tov. Amar Abaye dijo Abaye, dijo no, esta no es la discusión que hay entre ellos. De Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, Shesedadim Asurim, que el uso lateral está prohibido. Veaja, Betzidet Dadim, aquí estamos hablando del lateral, del uso lateral de aquello que está haciendo uso lateral, es decir, no directo, del todo. Kamiplique. Y ahí está la discusión. Dice Mar, es decir, el primer sabio de la Mishnah dice Sabar, Sides Dadim Asurim. El uso lateral del lateral está prohibido. Umar Sabar y Rabbi Shimon ben Elazar, en nombre de Rabbi Meir, opina Sides Dadim Mutarim, que el uso lateral de algo que ya está usando lateralmente, algo prohibido, está permitido. Rabba dice, mande azar, aquella persona que prohibió, esa opinión que prohibió el uso de los laterales. Azar Nami Betzides Dadim, también prohibió el uso lateral de los laterales. Mande Share, y aquel que lo permitió, Betzides Dadim, Share Nami Betzadim, también permitió el uso de los laterales. Ahora dice, Itibe Rab Mesharia, le Raba, vino a preguntar Rab Mesharia a Raba. Naatz, una persona vino a clavar en un árbol. Sí, vamos a avanzar un poquito más en la página siguiente y ahí acabaremos por hoy. Dice, Naaz Yatet Bailán, clavó una estaca en un árbol. Betalá va, calcalá, y colgó en ella una cesta. Le mala me asalat tefajim, por encima de los 10 tefajim del suelo. Y puso en ella el eruf tejumim. Vamos a empezar a estudiar Bezrat Hashem el martes, Masejet Eruvin. Y dentro de los tipos de eruvin que existen, está lo que se llama el eruv tejumim. Es decir, es un eruv que va a venir a marcar un lugar donde la persona va a estar residiendo en Shabbat, que no va a ser su casa, para permitirle caminar una distancia mayor fuera de los límites de la ciudad. ¿Sí? Entonces, esta persona puso esa cesta por encima de 10 tefajim en una estaca que puso en un árbol, ¿sí? Por encima de 1 metro. Ese erub no sirve. En erubó erub. ¿Por qué? Porque una cesta de por sí mismo ya tiene más de 4 tefajim y cuando pone en ella, la pone por encima de 10 tefajim del suelo, Dina que el Shuta Yahid se convierte en un dominio privado. Y entonces encontramos que él no puede estar en ese lugar donde está el erub y comerlo, porque se encuentra en el dominio público. Es decir, yo estoy en el dominio público, pero el pan está en un dominio privado. Yo no puedo coger la mano, meterlo y sacar para comerlo. ¿Por qué? Porque estaría sacando, transportando algo de un dominio privado a un dominio público. Entonces, si yo mi erub lo puse por encima de 10 tefajim y seguro que la cesta tiene más de 4 por 4, entonces eso se convierte en un dominio privado. Y entonces yo quise hacer eruv, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el pan que puse no lo puedo consumir durante Shabbat. Entonces en eruv eruv, le mata mesarat tefajim, pero si lo puso por debajo de 10 tefajim, eruv, ese eruv sí que vale. Ahora dice Tama, ¿por qué? De Naatz Yatet Bailán, únicamente porque clavó esa estaca en el árbol. Jalonaz, pero si no clavó la estaca en el árbol, Afilu le mata a Mesarat Tefajim en eruv. Es decir, si cuelga la cesta sobre el árbol mismo, incluso que lo puso por debajo de 10 tefajim, el eruv no vale. ¿Por qué? Porque no puede tomar el pan del eruv de esa cesta. ¿Por qué? Porque es shimush bizdadim, porque se está utilizando el árbol de manera indirecta. Veja haitana de Ka'asar Bizdadim, y esto es como aquel sabio que prohibió el uso lateral del árbol. Rekashare Bizdadim. Y a pesar de que prohibió el uso lateral, está permitiendo el uso lateral de lo que tiene un uso lateral. ¿Por qué? Porque dijo que si le clavó la cesta sobre la estaca ya es lateral, y la estaca sobre el árbol es lateral de lateral. Bien, espero que se entienda esto. ¿Sí? Tanto lateral, no sé cómo nos vamos a salir de lado. ¿Sí? Pero si la Mishnah nos enseñó esto, de que está prohibido directamente sobre el árbol, porque es uso lateral, pero está permitido el uso lateral del lateral, quiere decir que esa es la opinión de este sabio.
Entonces explica la Gemara y dice, Amar Rab Papa, dijo Rab Papa, en realidad, este sabio, ¿qué es lo que opina? Que incluso el uso de los laterales está permitido. De Aja, Bekalkalá, de Juká, Beaskinan. Pero aquí estamos hablando de que una cesta que tiene una boca muy estrecha. Y entonces, cuando yo voy a meter la mano en la bolsa para tratar de sacar el pan, voy a estar moviendo el árbol. Entonces, por lo tanto, prohibió ponerlo directamente, colgar la cesta directamente del árbol. De Bajade, de Shakile, le Eruv, Kamanid le Ilan, porque cuando va a venir a tomar el Eruv va a estar desplazando el árbol. Kameshamesh be Ilan Gufe, y entonces va a parecer como que está sirviéndose del árbol en sí mismo. Entonces, Beil Geta, Sdadim Asurim, Sdadim Mutarim. Entonces, la Gemara viene a decretar finalmente cuál es la halajá y dice: el uso lateral está prohibido y el uso lateral de los laterales está permitido. Así es como se hace, por ejemplo, cuando se quiere colgar un columpio de un árbol, ¿sí? Para usarlo en Shabbat, es decir, se pone una estaca en el árbol y sobre esa estaca se cuelga el columpio. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Ashta de Amart, ahora que dijiste que fijaste la halajá, Shesdadim Asurim, que los laterales está prohibido, Ha, Darga de Matla, es decir, una escalera por la cual se sube al azúcar, Sholimbo el azúcar, ¿sí? De una azúcar que está construida sobre 4 estacas altas, ¿sí? Y esa escalera se está apoyando sobre un árbol. Lo linge inish adikla. Entonces no puede apoyarse la persona sobre esa escalera. De Habuleus Dadim, porque estaría haciendo un uso lateral, que hemos dicho que está prohibido. Ela linge agevaze, levar midikla. Entonces que ponga una estaca en ese árbol y sobre esa estaca que apoye la escalera. Lo la niña que kerae agvaze, es decir, no hace falta, perdón, vejizali, y si va a subir por esa escalera, no, que no ponga su pierna sobre la estaca. ¿Por qué? Porque estaría haciendo un uso lateral del árbol. Ela litnach akanin, sino que ponga el pie únicamente sobre los peldaños de la escalera, ¿sí? O sobre los kundasim, o sobre las estacas sobre las cuales fue construida la azúcar. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar hoy en nuestro estudio. ¿Sí? Hiskube, Insu, ¿sí? Cola Cabod a todos por